En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día martes, empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes diré, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla empiece a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y no solo palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, martes, habla Señor, que tu siervo escucha. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comience ya a lamentar y a llorar su miseria, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 54, responsorial. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije, si tuviera como la paloma alas, yo me iría, volando por el desierto para poder ser libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencia y discordias, que de día y de noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia, y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. Marcos capítulo 9, versículo del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios, te Gloria a ti, Señor Jesús. Dice: descarga en el Señor todo lo que te agobia.
Salmo 54, 55, de angustia. El salmista muestra su angustia y nos muestra lo que es la vida de nosotros. Descargar en Dios lo que nos angustia es una sugerencia, dependiendo de lo que tú quieras en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Quieres triunfar conforme a la voluntad de Dios y llegar a la gloria de Dios? ¿O quieres seguir en las cosas de este mundo sin tomar en cuenta a Dios? Es una sugerencia. ¿Qué es lo que tú deseas hacer? La respuesta más correcta o más sabia sería poner las cosas en la voluntad de Dios. Pero como siempre nos pasa, siempre queremos solucionar las cosas, pero sin Dios. Por eso el versículo 1, mira lo que nos dice. En la angustia me dije, si tuviera como la paloma alas, yo me iría volando por el desierto, para poder vivir libre de intrigas. ¿Te ha pasado así? Sí. ¿Qué te ha pasado? Cuando tengo algún problema, cuando tenía algún problema o algo que me ponía triste, quería irme lejos y olvidarme de todo. Pero pues eso es algo, sé que el diablo era como quería que yo estuviera, para que yo entrara por la depresión. Pero pues yo sé que con Dios, ahora ya sé que con Dios todo es mejor. Y qué bueno que discerniste correcto. Es el diablo el que habla. Cuando no pone uno la confianza en Dios, pues el otro te va a hablar. Por eso el versículo 2, mira lo que dice. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Nuestros enemigos en aquel tiempo eran de carne y sangre. En este día son espíritus que te van a hablar al oído, ofreciendo cosas que le agradan a tu carne, y Dios te va a hablar cosas que le agradan al alma. Las del alma te llevan a la liberación, a la paz, a la tranquilidad. Las de la carne te llevan a la intranquilidad y no hay paz en ti. Es lo que tú quieras. La respuesta la vas a tener tú en tus manos. La pongo en manos de Dios, obtendré paz. O la pongo en las manos del enemigo y voy a vivir en discordia. Mira lo que pasó en el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. 2 tipos de espíritus. El Espíritu de Dios, que nos explica el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y te enseña cuál es el propósito tuyo. He enviado a mi Hijo, ¿para qué? Para que tú tengas paz, y no como la que da el mundo. Pero por el otro lado, el espíritu del miedo. Yo no pregunto, porque el diablo no quiere que formes un diálogo con Dios. No quiere que formes un diálogo con Dios. Jesús, estamos en el capítulo 9 de Marcos, Jesús viene de la transfiguración, tomando a Pedro, Santiago y Juan, se subió a un monte y se transfiguró enfrente de ellos. Su rostro, sus vestiduras, apareció Elías, apareció Moisés, Dios les habló de entre las nubes y bajan y todavía tienen miedo. Después, cuando bajan de la montaña, se hallan un muchacho que tiene un espíritu maligno. ¿Por qué? Porque no lo deja hablar, lo agobia, no lo tiene en paz, no lo tiene tranquilidad. Y ese es el espíritu que a veces todos tenemos, y en vez de eliminarlo, en vez de ir a Jesús a eliminarlo, nosotros lo alimentamos cada vez más con nuestras cosas. Y después de que Jesús lo saca, lo libera a este muchacho, les empieza a explicar lo que va a hacer, la manera de cómo Él nos va a purificar el alma, y ellos no entienden lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y en la actualidad estamos igual. En la actualidad Dios dejó su Santa Iglesia, que es su cuerpo, ¿para qué? Para que te purifiques el alma.
toma los sacramentos. El sacramento de la confesión te mantiene limpio, el de la Eucaristía es la alianza eterna con Dios, permaneces limpio, pero no entendemos y no queremos preguntar, no nos queremos informar por qué comen el cuerpo y la sangre, por qué le dicen cuerpo, por qué le dicen sangre, por qué se bautizan, por qué se confiesan, por qué hacen confirmación. No queremos preguntar porque tenemos miedo. Y mientras estemos en esta situación, siempre vamos a estar en discordia. ¿Por qué? Porque Dios es unión. El que come mi cuerpo y mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida y vida eterna, y yo estoy en común unión. Esa es unidad. Pero si tú escuchas al enemigo, vas a estar en discordia. Mira lo que le pasó a los apóstoles. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Dos tipos de vida: la vida eclesiástica cerca de Dios y la vida del mundo. El diablo, Jesús. Y el diablo en discordia. Los apóstoles peleaban quién es el mayor en la familia aquí, quién es el mejor. Y eso es lo que nos pasa como personas, cuando estamos alejados de Dios, cuando no escuchamos, cuando no entendemos a Dios, cuando no le ponemos atención, cuando no le preguntamos. Nos conformamos con este miserable mundo. Es que ¿de qué te sirve ganarte este mundo si te vas a perder? ¿De qué te sirve tener la cartera llena de dinero si el día de mañana vas a morir? Pero lo que te ofrece Dios es eterno, es para toda la vida. Ponte al servicio mío. Ponte al servicio mío. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande no solamente en la tierra, en el reino? Entonces, ponte al servicio de Dios. ¿Qué es ponerse al servicio de Dios? Es hacer lo que hacía Dios, como ayudar a la gente. Sí. Un día tú llegaste aquí sin conocer nada de Dios. Eres una niña. Y Jesús dice, tomando un niño lo pone en sus piernas. El que toma un niño y lo cuida, y lo educa, y lo enseña, él está ganándose el reino de Dios. Ese es mi trabajo desde que fui confirmado. Te tomamos como niña y te llevamos por el camino, el camino que Dios marcaba. Recuerdo tus palabras ayer o antier, que cuando recibiste la confirmación, de gracias. Gracias por haberme llevado por este camino, un camino que no conocía. Ahora te queda a ti. Tú renunciaste a Satanás el sábado pasado, pues ahora te toca comprobar que sí has renunciado a Satanás. ¿Y cómo? Tomando a esos niños que no conocen de Dios, ponerlos en tu rodilla y mostrarles el camino que se te ha mostrado a ti. Porque ahora tienes una paz. Tú buscabas la paz en el dinero, ahora la tienes la paz en Dios. Esa es la diferencia. Ese niño que estaba en las rodillas es importante, porque Dios tiene un propósito para todas las personas. Yo te lo dije desde el principio, Dios tiene un propósito para contigo. No me preguntes qué es, el tiempo lo va a decir. Este niño que se sentó Jesús en las rodillas fue creciendo y se hizo discípulo de Juan Evangelista. Y después, cuando Juan Evangelista ya muere, este muchacho le toma el puesto de Juan, el amado de Dios. Se llamaba San Ignacio de Antioquía, año 107. Y es este muchacho, San Ignacio de Antioquía, quien le pone el nombre a la iglesia católica. En sus escritos dice, la iglesia es católica, y por eso desde ahí se le conoció como la iglesia católica. Y la muerte que él tuvo él pidió, lo querían liberar porque la iglesia lo quería liberar,
Él dijo, no me liberen, déjenme morir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad. Yo le pido a mi Dios que si me van a llevar con los leones, que no me quede ni un hueso, que se coman todo. Y llegando al Coliseo, se puso de rodillas y los leones lo devoraron completo. Ni un hueso quedó, lo comieron completo. El que quiere ser grande, tú quieres ser grande, da al servicio de Dios. La gente que conoce a Dios sabe bien que esta vida no sirve para nada. Esta vida lo único que hace es destruirte cada vez más. ¿Quieres crecer en Dios? Mira lo que te enseña Santiago. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta. ¿De las debilidades? De las debilidades. Las luchas no son allá afuera, son acá adentro. Son acá adentro. ¿Por qué? Porque me vio mal. Porque no piensa igual que yo. Porque hay odio, rencor. ¿Por qué? Hay una pelea interior adentro. ¿Por qué? No estás tranquila, no estás en paz. Y si no te haces paz, el diablo la lleva de ganar. ¿Por qué? Porque no puede entrar Dios ahí. ¿Y por qué no estamos en paz? A ver, sí. ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre entran en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. ¿Cómo está eso? Primero las pasiones. Es que nos apasiona todo lo que el diablo nos ofrece. Nos vamos para un baile, aunque vengamos cansados, vamos desesperados por ir a un baile. Pero si es un grupo de oración, no, es que me siento cansado, hoy no voy. Las pasiones de este mundo nos agobian y luego el diablo te pone cosas en la mente que no son sueños tuyos. Hey, una camioneta del año, pero tu salario no te alcanza. Entonces el diablo ya te puso el sueño de él y tú empiezas a pelear por el sueño. Quieres la camioneta, tú quieres la camioneta, pero no la logras la camioneta porque no te alcanza el salario. Y como no te alcanza el salario, estás agobiada, estás enojada y te enojas con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? Y el diablo se ríe. Es que ese no era sueño tuyo, él te lo puso a ti. Pero si pusieras, como dice el Salmo, todo lo que te agobia en las manos del Señor, el Señor te hablaría. Así como el diablo te habla, así Dios también te hablaría y te diría, hijo, mira, sigue adelante al Señor, que tu siervo escuche. Ustedes ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanza es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. ¿Qué entiendes ahí? Pues sí, que si pedimos algo para nuestro beneficio, sabiendo Dios que eso no nos va a traer nada bueno, pues Dios siempre tiene un tiempo para cada cosa. Y el tiempo es cuando Él ya está aquí dentro del corazón. Dice la palabra de Dios, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Y los hermanos protestantes dicen, ya ve hermano, pida lo que quiera, el Dios Padre está dispuesto para darte todo. ¿Quieres una casa? Pidámosle a Dios que te dé la casa, claro que te dé el carro. No se refiere Dios a eso. Las Escrituras nunca dice pedirle a Dios para... Cuando Dios habla de pedir, es pedir por el prójimo, por el que está fallando, por el que está triste, por el que está sufriendo, por el que se está divorciando, por el que se quiere quitar la vida, por aquel que ya se está muriendo en la enfermedad y cree que no hay consuelo o que no hay sanidad, por aquel que está agobiado, triste, cansado, sin ilusiones. Orar y rezar por él. ¿Y mis sueños? ¿Y tus sueños? Dios los conoce. Pero cuando tú empiezas a hacer esa obra de caridad, Dios ve el corazón y sabe que lo tuyo ya pasó a segundo término. Entonces Dios, que es misericordioso, te da todo por añadidura. La palabra lo dice.
y tendrás todo. Cuando no lo anheles, Dios te lo va a dar. Porque Dios lo que quiere es que seas feliz aquí, en esta jornada que estás pasando, en esta jornada de crecimiento. ¿Para qué? Para que regreses al cielo, a donde Dios tiene tu casa preparada para ti. Pero tenemos que pasar por este tipo de tribulaciones. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y somos infieles. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama de infieles? ¿Qué es un infiel? Un engaño, engañar o cambiar por alguien. Y Jesús es nuestro marido. Tú te casaste con Jesús el sábado. Y qué triste que mañana le seas infiel con otro. ¿Cómo con otro? ¿Sí? Que en vez de seguir la doctrina y las enseñanzas que Él te enseñó para que llevaras una vida digna conforme a su voluntad, tú te vayas por el camino por el cual estabas antes, y después, en vez de darle la honra y la gloria a tu marido, le das la honra y la gloria a aquel que nos odia y a aquel que nos quiere ver destruidos. Gente infiel, aquellos que dejaron la iglesia por seguir a hombres que lo único que les hacen es robarle su dinero. Gente infiel, que teniendo un puesto que Dios les había dado con una obligación que los podía llevar a formar parte del reino de los cielos, lo más cerca de Él, prefirieron los placeres de este mundo y terminaron haciéndole daño a la iglesia y a la gente y a los niños y a todos los que se acercaban a oír la palabra de Dios. Pero para todos hay arrepentimiento, está la confesión. Por eso el Salmos dice: deja todo lo que te agobia en las manos del Señor y hallarás paz y gozo en la tormenta. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que hemos aprendido el día de hoy reverbulla en sus corazones. Seguimos nadando contracorriente con la tristeza, con el dolor, con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra propia fuerza. Dejamos a Dios a un lado. Un día Jesús en la barca con los apóstoles, Él queriendo manejar esa bendita barca para enseñarles a los discípulos, para que ellos fueran tranquilos, en paz, en esa barca llamada iglesia, ellos lo mandaron a sentarse atrás. Usted se sienta atrás, nosotros somos los pescadores. Y cuando vino la tormenta, no supieron qué hacer. Jesús dormía. Ya que no quieren tomarme en cuenta, pues me pongo a descansar y duermo. Hasta que ya no pudieron, empezaron a gritar llorando: ¿no te da miedo de que podamos morir? Jesús se levanta y dice: hombres de poca fe. Yo quería manejar esta barca para llevarlos al otro lado, sin peligros y sin angustias, pero ustedes son tercos y son necios. Poner toda la confianza en Dios Todopoderoso y verá que la vida es muy diferente. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.